Vamos a traer un pensamiento de este Salmo 42 que acabo de leer o de dar lectura para los que estamos aquí en esta hora maravillosa y linda del Señor. Este Salmo 42, yo creo, estoy consciente, de acuerdo a lo que dice ese verso que habla de cómo dice el autor que condujo la multitud y la trajo, y me llama la atención y me guía al rey David, que era el rey que había bajado cuando Saúl estaba desechado y había salido a llevar el pueblo de Israel a la guerra, y dice que lo traía y en victoria después de haber derrotado a Goliat. Pero este salmista había pasado por unas situaciones y unas crisis bastante grandes, pero aparentemente hay un texto que me indica como que él está hablando ya después que había pasado por situaciones difíciles, por crisis. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que estamos pasando por situaciones. A veces nosotros pensamos que el mundo se está cayendo sobre nosotros, que nosotros somos los que estamos volviéndonos locos por las cosas que están pasando. Nos desesperamos, nos desalentamos, nos desorientamos y a veces nos dan deseos de arrancar, de correr, de irnos, porque a veces no entendemos en los procesos por lo que Dios nos está pasando. A veces pensamos que llevamos 30, 40, 50 años y que es suficiente, que ya hemos pasado por lo que habíamos tenido que pasar, y no nos damos cuenta que a veces hay que pasar por un proceso de años, muchas veces, para llegar a alcanzar el nivel que Dios quiere que nosotros alcancemos. Yo recuerdo a Moisés, que a los 120 años, entonces Dios lo llama a guiar al pueblo de Israel. Fíjese que el salmista comienza haciendo una comparación con un siervo que brama allá por las corrientes de las aguas, un siervo que posiblemente está en el desierto, en las montañas, donde tiene sed, porque quizás el sol candente y las circunstancias en las que está paseándose o viviendo, moviéndose, no encuentra una corriente de agua, y sabe que el agua es importante. El agua es importante en nuestras vidas, es necesario tomar agua, y entonces el salmista está haciendo una comparación de ese siervo que está brameando, o sea que está gimiendo por encontrar unas corrientes de agua para saciar su sed interna física. Y entonces el salmista dice: porque así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo creo que el creyente es importante que entienda esta escritura y que de esa misma manera tenga ese anhelo, ese deseo, esa pasión de poder clamar y gemirle a Dios: Señor, tengo sed de ti, Señor, tengo necesidad de ti, Señor, ven a mí, sacia esa necesidad interna. A veces nos preocupamos por las cosas que nos pasan, porque no prosperamos, porque no crecemos, porque las cosas están malas, una preocupación por las cosas que nos rodean, y no nos preocupamos por nuestro interior, por nuestra vida espiritual, por la necesidad que tenemos. Y muchas de las veces que tenemos esas preocupaciones por las cosas que nos pasan a nuestro alrededor, es porque hemos descuidado preocuparnos por nuestra vida espiritual, que es más importante que lo que nos rodea. ¿Cuántos adoran a Dios? Y a veces no entendemos eso. Gloria a Dios. Entonces, el salmista dice: yo me acuerdo de estas cosas. Ese texto me preocupa en cierto modo, porque como que él está recordando lo que pasó. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. En otras palabras, de cómo yo fui con la multitud, la conduje hasta la casa de Dios, y entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Y entonces después le dice a su propia alma: tú no recuerdas esas bendiciones, tú no recuerdas esas victorias, tú no recuerdas esas cosas lindas que tuvimos, que adquirimos. Alma mía, ¿por qué ahora te turbas
empezó el salmista diciéndole a su propia alma, porque parece que entró en una depresión y en una crisis, como que a lo mejor le estaba mirando, ¿qué es lo que pasa? No veo que esto crece, no veo que hay bendición, veo que las cosas no salen, no sé qué es lo que está pasando, y entra en una tristeza, en una depresión. Tiene que decirle al alma, acuérdate de las bendiciones aquellas, acuérdate que Dios estuvo con nosotros en los momentos más difíciles, Dios nos condujo. Ahora, hermano, como el agua es esencial para la vida física, así Dios y su presencia son esenciales para la satisfacción e integridad de la vida. Entonces, si el agua es tan esencial en los términos físicos, también la presencia de Dios es esencial. La presencia de Dios es importante, óigame, para satisfacer la integridad de la vida, para satisfacernos. Entonces, hay que preocuparse más por nuestra vida espiritual, por estar lleno de la presencia de Dios, que Dios esté en nosotros, que Dios nos guíe, que Dios nos mueva, que Dios nos use, que todo lo que hagamos sea en el agrado de Dios. Eso es más importante que lo que pueda estar aconteciendo a nuestros alrededores. Amén. ¿Sabe lo frustrante que era para un hombre que había sido ungido para ser el rey de Israel? ¿Sabe lo frustrante que es que Dios manda a un profeta para ungirlo como rey de Israel? ¿Sabe que se frustra cualquiera cuando no ve realizar lo que Dios le ha prometido y lo que Dios le dijo que iba a hacer con él? Lo ungen como rey, vas a ser el rey, pero no fue el rey inmediatamente. Ahora tiene que estar años huyendo, escondiéndose de Saúl. Está buscado para ser muerto, óigame, y sacrificado, a lo mejor, o torturado. Estaba huyendo, pasando situaciones difíciles. En cuántos momentos no creo yo que se sentó y dijo, ¿cómo es posible que me hayan ungido para rey y esté escondiéndome, esté huyendo, no tenga el apoyo, el respaldo del pueblo, no veo lo que Dios me dijo que me iba a dar? Yo no estoy viendo a Dios en ninguna de estas circunstancias. Lo que estoy viendo es tristeza, amargura, angustia, persecución, llanto. Yo no veo lo que Dios me dijo. ¿Qué es lo que está pasando con ese Dios? Óigame, tiene que haber momentos que este salmista, que David, tiene que haber hablado de esta forma. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Porque no entendemos que la presencia de Dios en nuestras vidas es más importante que las circunstancias. Las verdades o los verdaderos creyentes tendrán siempre hambre y sed de Dios. El verdadero creyente siempre tendrá hambre y sed de Dios y de su gracia, porque el hambre y la sed espiritual, solo la presencia de Dios es quien la puede saciar. Gloria al nombre de Dios. Cuando el creyente cree que no necesita la cobertura de Dios en este aspecto, es que comienza su agonía y se muere espiritualmente. Por eso que usted ve creyentes